Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 24, semana en la cual dimos estreno a este proyecto mensual número 4 y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 2 de esta semana del 16 al 20 de noviembre. Pero antes, vamos a recordar cuál es el nombre de nuestro proyecto mensual número 4 que es: Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. De la misma forma, recordemos que este proyecto se compone de 4 semanas y que esta semana, del 16 al 20 de noviembre, nos encontramos en la semana número 1, que tiene como nombre Me preparo en familia ante accidentes y desastres. Y vamos a revisar la actividad número 2, que se titula Sé cómo actuar antes de un desastre natural, actividad que pertenece a la materia de lengua y literatura. Y vamos a comenzar. Primero, pide a la persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente cómo era antes el clima en el lugar en donde vives. ¿Por qué creen que ha cambiado? ¿Han vivido o conocido algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Entonces, vas a buscar a una persona mayor, la persona más grande que haya en tu casa, ¿sí? Pero de edad, grande de edad, no de porte, ¿sí? Y les vas a hacer estas preguntas. Escucha atentamente la narración que hace tu familiar. Si no entiendes algo, expon tus inquietudes y pide aclaraciones para que comprendas el mensaje. Recuerda que el tiempo mejor invertido es el que compartimos en familia con nuestros seres queridos. Pide a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en voz alta. El cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada, de Isidro Ballesteros. Si existe en el cuento alguna palabra que no comprendas, pídele a un familiar que te diga lo que significa. Si no la conoces, puedes deducir su significado leyendo las palabras que se encuentran justo a la palabra desconocida, que les darán pistas para descubrir su significado, o también lo puedes buscar en el diccionario. ¿Estás listo? ¿Sí? Pues bien, vamos a leer. Hay veces, dijo el abuelo, que la naturaleza parece como si se enfadara. El mar, que antes era tranquilo, ahora se agita, se pone bravío y las olas chocan contra las rocas de la costa dejando una estela de espuma blanca. Otras veces, una montaña desde las profundidades de la tierra arroja piedras incandescentes y lava la superficie. En algunas ocasiones, la corteza terrestre se agrieta. Todo se mueve. Las casas que están en la superficie se destruyen o se deterioran. ¿Sabes cómo se llaman estos fenómenos de la naturaleza? Sí, respondió su nieto. Cuando sopla muy fuerte el viento sobre el mar, se produce una tempestad. Una montaña que arroja lava es un volcán. Y cuando la tierra tiembla es un terremoto. Bien, dijo el abuelo. Además de esto, se me olvidaba decirte también sobre los daños que producen las lluvias torrenciales cuando se desbordan los ríos. Ahora bien, ¿tú crees que todos los fenómenos de la naturaleza son inevitables? Pues yo creo que no se pueden evitar. Cierto, es así. Siempre han existido. Sin embargo, el modo de vida actual ha hecho que la naturaleza se enfade y responda al maltrato que le hemos dado. ¿Qué podemos hacer para evitar que la Tierra se enfade, abuelo? Dejar de arrojar gases contaminantes al aire, como lo hacen las fábricas y los autos. Evitar botar basura y desechos a los ríos y a los mares. Y dejar de talar árboles de los bosques, porque esto provoca la desertificación del suelo, contestó el abuelo. Entonces, tenemos que comprometernos todos a cuidar la naturaleza para que nunca más se enoje, respondió su nieto. Claro que sí, juntos podemos lograrlo. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha parecido este cuento? Ahora, observa el entorno y conversa con tu familia sobre cuáles son los accidentes geográficos. Lugares como quebradas, montañas, playas, acantilados, entre otros, que hay cerca de tu casa. ¿Qué riesgos podrían correr las personas? ¿Qué deben hacer antes de que ocurra algún desastre natural? Contesta esto con tus familiares y con estas respuestas realiza lo siguiente. Tenemos, punto número 1. Dibuja en la parte frontal de la segunda hoja de tu portafolio los accidentes geográficos que hay cerca de tu casa y que podrían ocasionar un desastre natural. El mar, ríos, quebradas, volcanes, etcétera. Escribe sus nombres. Muy bien. Recordemos que esta semana vamos a trabajar un rotafolio, ¿verdad? Entonces, en la primera actividad teníamos que realizar la elaboración del rotafolio y teníamos que poner en la primera hoja una carátula. A partir de este momento vamos a empezar a llenar las demás hojas con las cuales se conformaba el rotafolio. Entonces nos dicen que el día de hoy vamos a dibujar en la parte frontal de la segunda hoja
los accidentes geográficos que puedan existir cerca de nuestra casa, ¿sí? En este caso yo les he puesto algunos para que ustedes tengan la idea de cuáles son estos accidentes geográficos. Por ejemplo, llanuras, volcanes, una cordillera, un acantilado, ¿sí? Entonces, ustedes van a dibujar y van a escribir el nombre de los accidentes geográficos que están cerca de su casa, ¿sí? Recordemos que un accidente geográfico son aquellas formas que pueden tomar la Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, los accidentes que acabamos de mencionar, ¿sí? Ahora, punto número 2. En la parte posterior de la hoja, es decir, en la parte de atrás de la hoja que acabamos de trabajar, escribe características que los hacen peligrosos. Piensa qué deben hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas o de tu familia. Por ejemplo, características que hacen peligrosos los accidentes geográficos. Tenemos que hayan temblores, deslaves, erupciones o la altitud también la hace peligrosa, ¿verdad? Imaginémonos que vivimos cerca de una montaña y que hay muchísimas lluvias. Entonces, tenemos que pasar por el camino de la montaña y qué tal si ocurre un deslave, ¿sí? O nos cae algo de lo alto. Entonces, esto también nos pone en peligro. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué se debe hacer antes de que se produzca un desastre natural que pueda amenazar la seguridad de las personas? Y aquí les he puesto algunos ejemplos. Identificar los elementos de riesgo, ¿sí? Identificar los albergues temporales cercanos y determinar las amenazas para las cuales deben preparar y actualizar planes de contingencia y entrenar al personal para su aplicación, ¿sí? Ahora, punto número 3. En la parte frontal de la tercera hoja, escribe el título ¿Qué hacer antes? Dibuja y coloca el nombre de una acción que debas hacer antes de que suceda un desastre natural. Por ejemplo, en casos de sismos, conocer las rutas de evacuación y zonas seguras, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer antes? En primer lugar, elaborar un plan. Porque si tenemos identificado el riesgo, podemos elaborar un plan para poder evitar cualquier daño, ¿sí? Tener a la mano un botiquín de emergencia. Esto es bastante importante debido a que en el caso de que haya algún desastre natural, suele pasar que nos lastimamos, a lo mejor porque nos cae algo, porque nos caemos. Entonces es importante que tengamos un botiquín de emergencia. Y finalmente, mantenernos al tanto de las noticias, ¿sí? Porque es importante saber la gestión que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, punto número 4. En la parte posterior dibuja y escribe otra acción. Por ejemplo, preparar la mochila de emergencia. Y aquí tenemos este ejemplo. ¿Qué debe contener una mochila de emergencia? Podemos ver que una mochila de emergencias tiene que tener radio de pilas, barras de cereales, velas y fósforos, bolsas plásticas, copia de llaves, manta delgada y liviana, documentos personales, chocolates, botiquín, botellas de agua, linternas, un juego de ropa, alcohol en gel, ¿sí? Estos son diferentes tipos de cosas que tiene que tener una maleta de emergencias, ¿verdad? Finalmente, recuerda que para escribir es importante que, junto a tu familia, generen varias ideas de lo que puede hacer antes de que se produzca un desastre. Luego, debes seleccionar las más importantes y escribirlas en una secuencia lógica, usando correctamente las reglas de escritura, las mayúsculas, las tildes y los signos de puntuación. Para aprender más sobre el descubrimiento del significado de las palabras por contextos, lee y resuelve la página 87 del texto de lengua y literatura. Recuerda que esta semana estamos trabajando en nuestro rotafolio con nuestro plan de contingencia para desastres naturales. Y bien, vamos a revisar el resumen de esta actividad número 2. En primer lugar, le vas a pedir a una persona de mayor edad de tu familia o que viva contigo que te cuente cómo era antes el clima del lugar en donde vives. ¿Por qué creen que ha cambiado? ¿Han vivido conocido de algún desastre natural? ¿Cuál? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo superaron? Escucha atentamente la narración que hace tu familiar. 2. Pide a un familiar que escuche el cuento que vas a leer en voz alta. El cuento se titula Cuando la naturaleza se enfada, Isidoro Ballesteros. Punto número 3. Observa tu entorno y conversa con tu familia sobre cuáles son los accidentes geográficos cerca de tu localidad. Y punto número 4. Sigue completando las hojas del rotafolio con las indicaciones que realiza la ficha pedagógica. Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niños y niñas. Acabamos de realizar la actividad número 2 de esta semana, del 16 al 20 de noviembre, con nuestro proyecto mensual número 4 que se titula Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. Espero que tengas un día increíble. Si este video te ha gustado, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.